Lo saco nomás. Me avisa. ¿Se puede iniciar? Ya. Buenos días nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Como les comenté al comienzo, ha habido un pequeño cambio. Los médicos extranjeros a partir de las 16 horas los vamos a tener acá para que nos hablen de las enfermedades catastróficas, su prevalencia, su incidencia a nivel nacional y latinoamericano, que ellos son los que conocen más. Yo les voy a dar un pequeño abreboca de qué es lo que significan las enfermedades catastróficas. Bien. Este es el tema central porque hemos convocado a esta reunión, a este congreso, al 19º, conocer qué son las enfermedades catastróficas. Y empecemos con la definición de enfermedades catastróficas. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que una enfermedad catastrófica se entiende a los problemas de salud que tengan dos características. Primero, que impliquen un riesgo alto para la vida de la persona. Y segundo, que su atención genere una situación de grave crisis financiera, temporal o definitiva para la familia. O sea, un costo de la enfermedad más del 50% del ingreso familiar anual. Adicionalmente, se podría incluir para la atención en la red aquellas que, cumpliendo con la definición de enfermedad catastrófica, no puedan ser resueltas por el sistema público de salud y sean referidos por él. Las normativas buscan ayudar a que las personas del país den a conocer si padecen de una enfermedad rara para incluirlas en esta lista. Esta táctica ha dado resultados, ya que de una lista inicial de 20 enfermedades incluidas en el proyecto, ahora la autora del proyecto que es la legisladora Fernández, informó que se han incrementado varias más y ahora son más de 30 enfermedades catastróficas que existen en el Ecuador, que han sido reconocidas en el Ecuador, por lo que llamó a la población a dar a conocer los casos, es decir, hay que denunciar todos estos casos para poderlas incluir en este sistema. La Organización Mundial de la Salud nos dice que existen 8.000 enfermedades raras. 8.000 enfermedades raras. En nuestro país pues existe un abandono social e institucional frente a los pacientes y familias que padecen de enfermedades raras o huérfanos. Por lo tanto, son pacientes huérfanos de tratamiento, de atención, rehabilitación, investigación y legislación. La iniciativa permitirá que el gobierno implemente un registro de pacientes que padecen enfermedades raras o huérfanos para que sean diagnosticados y atendidos, incluyendo la creación de un sistema de información básico que permita implementar recursos sanitarios, sociales y científicos necesarios para atender estos males. Hasta el año 2010, el Ministerio de Salud reportó alrededor de 150.000 personas con enfermedades catastróficas en nuestro país. Vean ustedes. Y nos vamos a discapacidades. Son aquellas condiciones físicas o mentales que incluyen pérdidas significativas de las funciones, limitando el desempeño normal de la persona, propiciando la exclusión, el desempleo y por lo tanto la pobreza. El CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidades, será la institución oficial que califique la discapacidad dentro de la normativa nacional. ¿Cuáles son los beneficiarios? Todas las familias ecuatorianas y habitantes del territorio nacional que está afectada por una enfermedad catastrófica o discapacidad de uno o varios miembros del grupo familiar. ¿Cuáles son las enfermedades que incluyen? Entre ellas las cardíacas, ¿no?
malformaciones congénitas del corazón. De esto nos va a hablar el doctor Edgar Lama, creo que el día de mañana. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, persistencia del conducto arterioso, valvulopatía y otras como la angina de pecho, que también están incluidas en nuestro país como enfermedad catastrófica. En segundo lugar están todos los cánceres: cáncer de páncreas, de mama, de ovario, de útero, de pulmón, de próstata, de estómago, cáncer de colon, de piel, de hígado. Todas ellas están consideradas en nuestro país como enfermedades catastróficas. En tercer lugar, pues está la insuficiencia renal terminal. Puede ser debido a la diabetes mellitus o puede ser debido a otros síndromes renales que van a llevar a producir insuficiencia renal. Trasplante de órganos, entre ellos de riñón, hígado y médula ósea y córnea, están consideradas también enfermedades catastróficas y están en espera de recibir algún órgano que está en el programa de donación de órganos. En quinto lugar están las discapacidades, que van a necesitar prótesis de miembros superiores e inferiores, implantes cocleares y las órtesis. En sexto lugar, secuelas de quemaduras graves, también está considerada una enfermedad catastrófica dentro de nuestro país, y esto lo van a tomar a cargo, pues, en su momento los cirujanos plásticos que se encuentran en el programa. Otras patologías especiales que por su gravedad y alto costo deben ser consideradas, cuyo diagnóstico cumpla la definición de enfermedad catastrófica, entre ellos aneurisma, enfermedades que requieren cuidados intensivos, atención crítica neonatal y en adultos, trauma raquimedular, enfermedades genéticas endocrinas, y aquí van a ustedes como a ver cómo entran síndrome de Turner, síndrome de Noonan y otros síndromes endocrinológicos raros que alguna vez ya les hice mención cuando hablamos en el curso pasado de misceláneas endócrinas. Otros tumores y le han considerado en este capítulo a la hemofilia. Está sugerida por la Dirección General de Salud casos de tratamiento, y fibrosis quística del páncreas también, que están sugeridas por la Dirección General de Salud. Vean ustedes entonces, este grupo de 7 enfermedades que el Estado ecuatoriano ha considerado enfermedades catastróficas, ocupan pues los primeros lugares, y así está considerada en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las enfermedades que vamos a revisar en estos 3 días, en octavo lugar, como ustedes ven, está la enfermedad de Parkinson. En décimo lugar está la enfermedad de Alzheimer. Nefropatías en el puesto 27. Enfermedades pulmonares obstructivas y la tuberculosis en el puesto 36. La osteitis deformantes en el puesto 60. Enfermedades del colágeno, el lupus, en el puesto 65. Enfermedades raras, que nos va a hablar el doctor Ramón Vargas Vera, está en el puesto 73. Las enfermedades metabólicas está considerada una enfermedad catastrófica a nivel de la Organización Mundial de la Salud y está en el puesto 125, pero cuando ya esta enfermedad se ha hecho crónica y ha producido daños en el ser humano, una amputación de miembro inferior, ceguera o insuficiencia renal, ya pasa a ocupar el primer casillero. Vean ustedes cómo del puesto 125 la diabetes en sus estados de complicaciones crónicas va a pasar al puesto 1. Otra de las patologías que es considerada enfermedad catastrófica una vez que ocurre fractura es la osteoporosis y todas las osteopatías metabólicas, que también va a hacer mención el doctor Navarro, el doctor López y otros colegas que hoy día creo que nos hablan de estas enfermedades. Está en el puesto 137, vean ustedes. Neoplasias óseas en el puesto 157, entre ellos está el osteosarcoma, que también está el doctor Gilbert Sotomayor nos va a hablar de ello. En el puesto 192, las neoplasias de las glándulas suprarrenales. Esto cuando habla de cánceres endocrinos
me voy a referir a ello, pero cuando ya estas neoplasias de las glándulas suprarrenales han producido gran daño, pasan a encabezar el primer casillero. El carcinoma papilar de tiroides, que es otro de los cánceres endocrinos, está en el puesto 265, vean ustedes. El carcinoma del pulmón, hasta que no cause obstrucción, está en el puesto 310, pero esto puede pasar al primer lugar también. El SIDA, en el puesto 314 dentro de la lista de la Organización Mundial de la Salud, pero cuando ya empiezan las complicaciones añadidas del síndrome de inmunodeficiencia, tuberculosis y otras nosas, va a ocupar también uno de los primeros casilleros. La acromegalia también está considerada una enfermedad catastrófica porque puede causar discapacidad, está en el puesto 360, vean usted. El carcinoma medular de tiroides en el puesto 388 porque es un cáncer raro. Este cáncer es generalmente familiar, ya lo veremos cuando yo hable de cánceres endocrinos. Las quemaduras están en el puesto 394, pero cuando ellas revierten gravedad, generalmente en quemaduras graves 3 o 4, pasa a ocupar el primer casillero. El cáncer endometrial, como ustedes ven, está en el puesto 413, pero cuando causa daño, cuando hay metástasis, también va a ocupar el primer casillero. Mancha café con leche y neurofibromatosis, que es otro de los temas que les voy a hablar, está en el puesto 469, vean ustedes. Pero también cuando ya invade los tejidos internos y especialmente cuando invade estructuras encefálicas, la neurofibromatosis también produce una discapacidad terrible, por lo cual es considerada también una enfermedad catastrófica y pasa a ocupar puestos mucho más adelante que en el que se encuentra. Vean ustedes, acá tenemos las neoplasias de la corteza suprarrenal, que está en el puesto 436, y el cáncer pancreático está en el puesto 526, pero cuando ya da metástasis también pasa a ocupar uno de los primeros casilleros. Eso es todo lo que yo les quería decir para ir más o menos comprendiendo por qué nos hemos dado cita estos días acá para conversar algo sobre todas estas enfermedades que existen en nuestro país y que de a poco las está asumiendo el Estado en su tratamiento y en su manutención en cuanto tiene que ver a la supervivencia de estas personas que tienen este tipo de problemas. En el transcurso de la mañana de hoy, ustedes van a ver una serie de eventos que acompañan a las enfermedades catastróficas y esto lo va a hacer cada vez más discapacitante hasta llegar el paciente a quedar sumido en una silla de ruedas o postrado en una cama. Si tienen alguna inquietud sobre esto, por favor háganmelo saber, pues estoy a la orden para contestar cualquier pregunta sobre esta primera intervención, porque de aquí vamos a ver, nos vamos a adelantar con el riesgo de las enfermedades, del tema que tiene que ver con la mala práctica en el ejercicio profesional. ¿Alguna inquietud sobre la introducción a las enfermedades catastróficas? Luego los profesores internacionales en la tarde nos van a contestar todo lo que es epidemiología, que ellos son los que más conocen esto. La gente que está participando en el CONADIS a veces no tiene la ayuda de ciertas organizaciones para ir calificando, porque permanentemente a nuestro servicio en la Seguridad Social llegan a que el CONADIS los califique para ver si acceden al bono, pero los afiliados a la Seguridad Social no tienen derecho a ese bono. Sin embargo, hay algunas personas que son vivarachas, que quieren también hacer uso de este recurso que está dando el Estado. Y ahora nosotros vemos con bastante frecuencia que personas que están afiliadas a la Seguridad Social van a buscar que los califiquen con algún tipo de discapacidad. Entonces no hay que equivocarse, ¿no? Entonces hay que calificar bien para no tener problemas en el futuro. Alguna
pregunta. Y si ustedes ven por qué están en puestos tan bajos, porque hay cánceres, por ejemplo, si hablamos de uno de los cánceres de la médula suprarrenal, el feocromocitoma, que vamos a hablar en el transcurso de estos 3 días, es un tumor raro, ¿no? Pero está considerado muy abajo porque generalmente si el paciente es operado a tiempo, el paciente tiene una buena tasa de supervivencia por encima de los 10 años, y el problema es que este cáncer es considerado un cáncer, el feocromocitoma, porque puede producir metástasis y tiende a recidivar. Aquí, como ustedes van a ver más adelante, no hay quimioterapia ni radioterapia que ayude a combatir este trastorno, y por ahí es que nosotros tenemos este tipo de problemas. Pero en todo caso estoy a la orden para que ustedes me hagan alguna pregunta sobre este tema. Doctor Valverde. El estrés postraumático no está considerado. Sí. Por producto de la guerra, el terrorismo, está considerado. Mire, yo no puse toda la clasificación. Si ustedes ven ahí, tenemos miren ustedes, neoplasias en la cadera. Ustedes van a ver quemaduras. Miren ustedes dónde está la neurofibromatosis. Hay el beriberi. Hay una serie de trastornos neurológicos que yo no los puse acá porque la lista sería grande, por eso les traje solo la nomenclatura de lo más común, porque hay enfermedades bastante raras. En la parte social, por ejemplo, el estrés, la violencia. Todo eso está considerado como una enfermedad catastrófica, sino que eso tiene que ser calificado por el personal que califica pues este tipo de patologías para ponerlas a disposición de un tratamiento del Estado. Hay manías, locuras que están clasificadas como enfermedades catastróficas también, sino que no les quería poner yo pero sí también tenemos el archivo aquí de todas las enfermedades catastróficas que existen, les he puesto las más importantes, ¿no? Y hay muchas más. Después de esto, como ustedes ven, después del 526 siguen. Son casi 8.000 enfermedades que existen reconocidas por la Organización Mundial de la Salud que van a traer pues consecuencias funestas, ¿no? Incluso hay una enfermedad, está considerada ahí que dice síndrome de maltrato al perro. No sé por qué han clasificado, la han puesto ahí. Es raro, sí, es de revisar, ¿no? Hay cosas que están así. El alcoholismo está clasificado como enfermedad catastrófica. La bulimia tiene puesto, así es de ponerse a revisar, y nosotros vamos a encontrar cosas que nosotros hemos pensado, pero sin embargo la depresión, la adicción a las drogas son consideradas enfermedades catastróficas también, y que en diferentes estados como en Suecia, por ejemplo, ellos mantienen a los drogadictos en un programa especial donde les dan las drogas y les dan las agujas en centros especializados, donde el Estado se hace cargo de darle dosis mínimas de heroína o de cocaína a quienes son adictos a este tipo de drogas. O sea, el Estado los mantiene y les da su dinero para que sobrevivan. Y está considerado en ese país. Eso tratan de implementarlo en los Estados Unidos, pero lo único que han legalizado es la producción de marihuana en cantidades pequeñas para tratamiento paliativo en caso de problemas oculares. Pero la marihuana todavía no está considerada, la adicción a la marihuana, como una enfermedad catastrófica. Pero sí el alcoholismo, sí la adicción a la chis, sí la adicción a la cocaína, a la heroína, y al crack lo han puesto, pero a la heroína, a la cocaína, y sí está dentro de las enfermedades catastróficas, y estados como Suecia han considerado la protección a este tipo de individuos, porque en realidad son prácticamente personas que están excluidas, no trabajan, están dedicadas a su vicio, y el Estado pues en pequeñas cantidades le mantiene en centros especializados donde van a drogarse en cantidades pequeñas. ¿La obesidad mórbida? La obesidad mórbida no está clasificada como enfermedad catastrófica, no. Pero si ustedes ven ahí, hay patologías pequeñas, cáncer intraductal, cáncer espino celular, que no invaden, pero están bien abajo, están por el número 800, 900, y hay un sinnúmero de patologías que nosotros podemos encontrar y que sin embargo nuestro Estado solo reconoce
solo 30, ¿no? Y esperemos que reconozca más porque llegará un momento, por ejemplo, estaba viendo un caso de gigantismo, que al comienzo este señor era un famoso basquetbolista de los Estados Unidos. Llegó el momento en que el gigantismo le produjo tal cantidad de artrosis. La artrosis también y la artritis son enfermedades catastróficas. Le produjo artrosis que lo imposibilitó y encima mide de 2,30 metros, un famoso basquetbolista de los Estados Unidos, y está retirado y postrado en un centro especial donde le dan rehabilitación, pero el crecimiento y esperando morirse, ¿no? Porque ya no hay nada, ya le habían operado la hipófisis, le habían sacado el adenoma que tenía. Sin embargo, pues los restos que quedaron hizo que el paciente siga creciendo por más tiempo. Y a ese señor le dieron radioterapia, pero en este momento está imposibilitado, y solo los millones que ganó en la NBA es que le permiten a él mantenerse con vida. ¿Alguna otra inquietud? Doctora. Hay también, doctora, lo que pasa es que el Estado no la ha considerado, porque dicen que el sordo sí puede trabajar. Entonces no está considerada como enfermedad catastrófica, pero sí como una enfermedad que puede llevar a una incapacidad permanente, y esa está por abajo está por abajo del 4.000. Si ustedes vieran que esto me obligaron a revisar y me tuve que quedar hasta la 1 de la mañana porque no estaba en mis planes hablar de esto, pero el compromiso con ustedes me hizo que empiece a buscar todo lo que teníamos en nuestra literatura ecuatoriana y lo que existe en la Organización Mundial de la Salud. Aunque siempre estamos preparados para este tipo de contingencias, y ya habíamos estado, para poder conversar con los panelistas, habíamos revisado ya hace un par de meses todo lo que tiene que ver con enfermedades catastróficas. ¿Alguna otra inquietud, doctora? Las violaciones por enfermos con enfermedades virales. El problema es que si el acto de violación conlleva a que se transmita el SIDA, el papilomavirus, la hepatitis, como usted dice, el herpes, y si esta se desarrolla en el transcurso de la vida del ser humano, sería considerada, pero la violación y el estupro no está considerada como enfermedad catastrófica, no está considerada. Entonces eso ni siquiera la Organización Mundial de la Salud la tiene. Pero si el paciente, a pesar por haber tenido ese acto vergonzoso, adquiere una de estas patologías, incluso hasta la tuberculosis pueden adquirir una violación, ¿no? Y la desarrolla, pues entonces ahí el Estado la considera. Miren ustedes dónde está la diabetes, ¿no? La diabetes está bien baja, ¿no? Pero cuando ya esta produce sus complicaciones crónicas, entonces estas complicaciones crónicas son las que la transforman en una enfermedad catastrófica. ¿Alguna otra inquietud? Díganos más, porque aquí estamos para contestar toda lo que ustedes quieran, porque si no... Sí, más que, digamos, preguntas o inquietudes. Sí. El doctor Francisco Vera, vicepresidente del Colegio de Médicos de Uruguay, científico y endocrinólogo. Felicitaciones por la brillante exposición y sobre todo por esa búsqueda constante en lo que a ciencia se refiere. Resulta que los pacientes, especialmente con algún tipo de cáncer, acuden a Solcar, pero no se les presta las facilidades porque el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, radioterapia es bastante costoso. Sin embargo, hay pacientes que se le ha diagnosticado cáncer pulmonar no metastásico y sin embargo no reciben la ayuda que de acuerdo a la Constitución el gobierno le tiene que otorgar. Entonces andan de un lugar a otro.